Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie. El mío, Ilse Terán. Por parte de la Red de Promoción de la Lectura y la Escritura en el norte de la Ciudad de México, Replen, les damos la bienvenida a esta nueva sección titulada El Camino de los Libros, en la que nuestros invitados nos compartirán su experiencia con la lectura. En esta ocasión nos acompaña un estimado profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a quien de inicio nos gustaría conocer, por lo que ¿Le le doy la damos la palabra? palabra. Pues hola, soy Gilberto Antonio, profesor de aquí del plantel Contepec, desde que se fundó en 2007 en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Generalmente doy clases en arte y patrimonio cultural y comunicación y cultura, aunque he atravesado varias materias y unas que otras academias. ¿Algo que te gustaría contarnos sobre ti en específico? Que no me gustan las cámaras, que me graben, que me entrevisten, pero me gusta platicar, entonces podemos platicar. Aquí estamos. Con la aclaración de que luego se me va el chango. Ok, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Recuerdas cuál fue tu primer libro? Mi primer libro que he escrito, No, leído. publicado, Ay, leído, sí, leído. no, No. el primero no. ¿Y algún otro libro que recuerdes muchísimo, que siempre tengas mayormente presente? Pues muchos en general, o sea, no creo que haya uno que recuerde siempre. Más bien ha habido muchos momentos, ¿no?, de la vida, que siempre ha habido como un libro para cada etapa, digamos. Pero en general no suelo fijarme, digamos, en esa cuestión, ¿no? Hay gente que sí consagra los libros y yo creo que no. En mi caso no, digamos que no los veo así como un objeto sagrado, ¿no? De hecho, me considero un lector ya de manera autónoma tardío. De niño no tuve como realmente una vinculación con la lectura, digamos, guiada, más allá pues de que la lectura siempre estuvo ahí. Y de hecho recuerdo muchas torpezas sobre todo en las escuelas. O sea, sí recuerdo textos de los libros, ¿no?, de la primaria, que son clásicos, pero que pues en su momento más bien me generaron una animadversión. Y ya mucho tiempo después, pues los terminé amando, ¿no? ¿Los Pero, tienes guardados? no, bueno, es que podríamos empezar a discutir ahí a qué se están refiriendo por libro, ¿no? ¿Al objeto o a la obra? A la Porque objeto, libro, ahí sí puedo decir, sí, este libro, esta cosa, sí la atesoro. Por ejemplo, tengo un libro de Juan Marcé, Si te dicen que caí, el objeto, que era un libro que estaba en una de las casas donde yo viví, de huérfano, y me llamaba mucho la atención la portada, o sea, simplemente por eso. Pero también el título, Si te dicen que caí, era un detalle de un cuadro de Goya, que es Saturno comiéndose, ¿no?, a sus hijos. O sea, a mí me llamaba la atención la imagen. Y ya fui creciendo y ahí estaba ese libro, en un librero. Y siempre intenté leerlo ya más o menos con edad, digamos, para yo agarrar los libros que quería. Y nunca pude avanzar más del primer párrafo. Pero me
sí me atraía mucho, o sea, me gustaba, no le entendía nada a lo que estaba escrito, pero me gustaba mucho la forma. Y ya cuando me fui de esa casa, recuerdo que volví alguna vez de visita y me di cuenta de que ya no estaba el librero. Habían sacado todos los libros. Mira, ya sí hiciste que hablara de un libro en específico. Pero todavía no ha aclarado porque el chango ya se está desatando. Está Que bien nomás que se desate. quería yo distinguir entre el objeto. Que obviamente pues ahí ya te estoy hablando de la obra. Ya no estaba el librero y entonces subí a la azotea y ahí estaban había un montón de cajas. Y vi que estaban los libros ahí en las cajas. Y encontré ese libro, pero ya mojado, o sea, todo casi echado a perder. Supuse que pues ya no tenía valor para esa familia y pues me lo llevé. Perfecto. Lo restauraste y todo entonces. Pero estaba ya totalmente enmohecido. Entonces, creo que le quitó la portada original, que sí se conservó un poquito de la imagen. Ahí está, mira. Me refería a y miren cómo está. Entonces el encuadernador le cambió esto y me sugirió que lo sacara todos los días a la luz, cosa que no he hecho. Pero me hace recordar justo que de esto mi fetiche pues es el objeto, ¿no? Este objeto que me trae esos recuerdos que les digo, que tiene que ver quizá con cómo me fui volviendo adolescente. El asunto es que una de mis primas me lo pidió cuando se enteró que lo había yo encuadernado. Y yo me hice el tonto, pues ya nunca se lo... Aquí está. Si mi prima llega a ver esto, ¿no? Digo, aquí está el libro en buenas manos. Ahora sí ya se lo podría dar sin problemas a mi primo. No me voy a llevar. Entonces, bueno, ustedes díganme si se refieren a la cosa o a la obra. Pues este caso es muy particular porque la cosa es algo ya en sí importante y creo que esto era una parte que me interesaba conocer, ¿no? Sí, porque la pregunta que me habías hecho en relación con la primaria, que me decías, ¿todavía tiene esos libros? Pues no, era el libro de texto, pero me refería, por ejemplo, al Quijote. Recuerdo mucho el Quijote que me hicieron, quién sabe a qué edad, transcribirlo. Yo no entiendo para qué. Y pues obviamente, ¿no? Nunca quise saber nada del Quijote. Pero ya en la licenciatura tuve una materia que se llamaba el Quijote. Y ni siquiera tuvimos tiempo de acabar la obra completa. Pues Toda una materia para explorar el Quijote. Es curioso, ¿no? Vean eso. Que haya una materia de licenciatura para una sola obra. A eso me refería con libro, pues sí, el Quijote. Ok, podría ser. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que te marcó a ti como personalmente? Justo, que te gustara demasiado. ¿Que me marcó? Sí, que te gustara, que no te arrepintieras de haberlo leído. El primero. No, por eso hay muchísimos. O sea, yo creo que hay más libros que lectores, creo. Y no le veía sentido yo decir, uno. Yo creo que todavía voy a seguir leyendo libros y no voy a acabar a leer, ni siquiera los que tengo pendientes. Digamos como que los clásicos, que a veces siento que ya se me pasó la edad para leerlos, pero me imagino ya cuando esté ahí convaleciendo, ya de anciano, digo, pues ahí tendré tiempo ya para leer los libros que debe haber leído quizá
en la pubertad, ¿no? Si hubiera tenido buenos guías. Y siempre hay cosas, ¿no? O sea, nunca deja de haber libros recién, ¿no?, publicados, libros que uno ni sabía que existía. O sea, yo creo que no podría responder esa pregunta. Uno, no. Ok. En este sentido, ¿cuál es la razón por la que actualmente lees? Por dos razones. Una, leer me gusta mucho, ya. O sea, nadie lo habría creído, ¿no? De cuando te hablaba. Menos el profesor ese que me puso a transcribir el Quijote. O sea, la actividad de leer a mí me gusta mucho. Pero al mismo tiempo trabajo ahí sí que con libros, con objetos, con ediciones específicas, etcétera. Entonces, es algo que no me molesta hacer, aunque haya libros que realmente no me gustan, pero que los leo por una y otra vez, a veces por trabajo. Y desde hace ya mucho tiempo. Incluso llegué a trabajar en la edición, o sea, en el mundo editorial. Recuerdo esa parte, me regañaba a uno de los editores, porque, ¿no?, se me iban muchas cosas. Yo era colaborador editorial y entre muchas cosas que hacía era la llamada corrección de estilo o de pruebas, que son cosas distintas, y se me iban un montón de ratas y me regañaba el editor: no leas, no leas lo que estás revisando, míralo, lo tienes que ver, no tienes que leerlo. Y estuve mucho tiempo trabajando ahí y me acuerdo que perdí el gusto por la lectura. O sea, tuve un tiempo de crisis, yo me sentía muy raro, porque había perdido ya totalmente el gusto por leer. De verdad sí lo sentí, ¿no?, como una crisis, porque justo coincidió en que entré aquí a la universidad y pues con mis amigos, amigas, colegas, volver a hablar de libros, y yo me sentía ya como mal porque no me llamaba la atención ya una novela. Había yo dejado había ya perdido el gusto por la lectura porque solo me dedicaba a ver. Lo mismo que revisar tareas, ¿no? Es ver. Y bueno, recuerdo sí ya esa experiencia de volver a recuperar el gusto por cierto tipo de obras que yo ya tenía, según yo ya no iba a volver a leer, como novelas, por ejemplo. Hubo mucho tiempo que no me interesaba ya para nada la novela. Y pues sí lo recuperé, creo, leyendo a buenos autores, creo. No sé si te respondí. Sí, me respondiste. Ok, entonces, separando tal vez el trabajo y pues la escuela en tu trayecto, pues desde la primaria tal vez hasta la universidad y demás, ¿desde hace cuánto tiempo lees? Los años. ¿Cómo? ¿Separando mi trabajo? Ajá, o sea, que usted lea sin necesidad de que sea por trabajo. Digamos, en este caso que nos contó el pasado, de que a lo que se dedicaba lo hacía leer. Ahora que lea por gusto. Leer. No, leer desde que tengo, ahí sí, uso de la lectura, digamos. O sea, recuerdo hasta con cierta nostalgia cuando empecé a leer con mi abuela paterna. Me acuerdo usábamos un libro que se llamaba el Libro Mágico. No sé si todavía exista. En que es para aprender a leer, ¿no? Y a escribir. O sea, ese libro, hasta el título, creo que ahora me doy cuenta que está bonito. Y recuerdo que lo busqué tanto para mi hija como para mi hijo, porque sobre todo para el niño, que como que no tiene buena letra. Y recuerdo que ese sí tenía todo un dispositivo ahí para justo escribir.
Y creo que ya no sé si ya, no lo encontré, creo. Pero recuerdo eso, o sea, ese libro. Y la experiencia ya con los libros de texto, pues que sí, que siempre fueron raros, ¿no? O sea, como que a mí no me parecían atractivos. Y sí, me gustaba mucho la gráfica, entonces recuerdo mucho los dibujos, pero también textos de ahí. O sea, incluso hay fábulas, ¿no? Cuentos que los habré leído ahí. Pero digamos que en mi historia de vida, pues sí estuvo siempre la lectura, porque yo pasaba buena parte del tiempo en un lugar, en una selva, que era un rancho selvático ahí a unos kilómetros del mar, y no hay, creo que hasta la fecha, energía eléctrica. O sea, no había televisión. No había con qué entretenerse. No había televisión. Sí. Y había libros de todo tipo, pocos. Pues el clima también era muy raro, o sea, se humedecía, etcétera. Pero sí recuerdo varios libros de ahí que siempre estaban, y me acuerdo pues de las portadas, que en algún momento ya más grande terminé leyendo. Pero sí quiero decir que leí mucho revistas que leían los adultos, de todo tipo. O sea, las revistas que a todo mundo le daría vergüenza mencionar. El libro vaquero. Sí, libros. No el libro vaquero, porque ese me parecía aburrido, porque no traía figuritas, ¿no? Pero sí había mucho libro vaquero. En un entorno de vaqueros había mucho libro vaquero. Pero había también mucho libro de vaqueros, que no era el libro de vaqueros, sino como especie de historietas, ¿no? Con mujeres así voluptuosas. Y de ese tipo había un montón, no solo de vaqueros, sino policíacos, por ejemplo. Había mucho libro de esas, ¿qué eran? ¿Revistas? ¿Cómo les decían? Revistas policíacos. Todos decían libro, ¿no? El libro policíaco, el libro no sé qué. Y eso era bastante común, no solo ahí, sino también en la ciudad. Pasaba como que tiempo en la ciudad, tiempo ahí. O sea, ir a la peluquería era ponerse a leer uno de esos. Y sí recuerdo que éramos muy lectores, mi hermano mayor y yo. O sea, esas cosas nos las devorábamos. Pero recuerdo que alguna vez nos regalaron a mi hermano un libro y a mí otro. Recuerdo que a mi hermano le regalaron, creo que Tom Sawyer, y a mí una cosa, ¿no? Ni siquiera recuerdo. En una edición también como que no, yo creo que no apta para niños. Y lo que recuerdo con mucho gusto es que pues ese libro lo usé para dibujar. Lo pintarrajé todo. Sí me hicieron sentir mal por eso, pero en fin. Entonces leía, pero no tanto así textos que les decía debí haber leído, ¿no? Los que se imaginen, o sea, los clásicos, que creo que hay una edad como para leer, para idónea, ¿no? Para leer. No veían eso la gente que nos debería haber orientado. Y en la escuela, pues ya, también. Recuerdo mucho ya en la secundaria. Vean que no soy, pues, de hábitos, ¿no? Los momentos humildes de Gilberto. Bueno, para mí es importante. Justo platicaba con un amigo ya cuando estudiábamos letras. Es un amigo que ahora pues también es profesor de lectura y redacción de Ciudad Nezahualcóyotl, pues de Nesa, que también, ¿no? Como que su entorno de vida pues
no es que él hubiera crecido con libros. Y en ese entonces pues nosotros ya, ¿no? Ya teníamos que leer más de 200 cuartillas al día, entre clase y clase. Y platicamos eso tan simple que empezamos leyendo esas cosas. O sea, no llegamos a las letras porque en nuestra casa hubiera, ¿no?, una adoración por las letras, sino llegamos por otras cosas. En la secundaria pues recuerdo justo eso, que nos pidieron un libro. Yo llegué sin libro y éramos como un grupito sin libro, no sé, como 5 niños sin que no llevaron libro. Entonces la profesora llegó, sacó una caja y puso un montón de libros así en el escritorio. Agarren uno. Yo agarré uno y lo tenía que leer y nos iban a hacer un examen, ¿no?, sobre el libro. Pues, y ahí sí yo decía, no, pues yo creo que yo nunca he leído un libro de estos. Y recuerdo la lectura de ese libro, tal cual. O sea, me sorprendió mucho ver, no puedo decir malas palabras, ¿verdad?, pero ver una mala palabra. Y recuerdo todo el momento de la lectura, el fin de semana leyendo un libro, que imagínense, para un puberto, ¿no? En la casa de mis abuelos, ahí una casota, jardines, y yo leyendo. Pues era El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Nos hicieron el examen y yo no sabía que era bueno para leer. O sea, Octavio Paz diciendo palabrotas, ¿no? Han leído El laberinto de la soledad. O sea, fue así. Yo no sé si ese libro era apto para alguien de mi edad, pero como lo preguntas, ya en la prepa, pues ahí sí llegó un momento en que yo como que ya empecé a definir mi propia identidad. Y digamos que, como diría un programa de radio, por los senderos del rock llegué a las humanidades y las artes. Y entonces ya ahí sí ya empezaba ya, ¿no?, a intercambiar todo tipo de libros, o había amigos que sobre todo, ¿no?, que me prestaban libros. Recuerdo, por ejemplo, una biografía de Bob Dylan que me gustó muchísimo, sobre todo que traía sus canciones traducidas, y pues me gustó mucho. Y otro tipo de cosas también, como de dudosa, ¿no?, reputación. Y ahí recuerdo, en esa misma casa de donde robé otro, que por ahí está, una edición muy mala de un libro que me dicen los que conocen Alemania que en Alemania pues, es como una obra menor, pero que en México a los adolescentes gusta mucho. No sé si han oído hablar del El lobo estepario. Por ejemplo, eso ya en la prepa leí El lobo estepario. El protagonista no sé, yo lo vinculaba mucho con mi papá, mi padre. Pues sí, una especie de lobo estepario. Sí dije lobo estepario, ¿no? Sí. De Harry Haller, ¿no? Harry Haller. Y sí, es un libro que leí una y otra vez, cuando yo ya daba síntomas de que iba a odiar a la humanidad, ¿no? Y sí, debo reconocer que llegó un momento como que yo me empecé a identificar con el personaje, empecé a reproducir el personaje, para mal. O sea, no hubo nadie que me dijera, si te gusta ese autor, mejor lee Siddhartha o algo así, ¿no? Entonces ese librito también me lo apropié. Y ya, bueno, ahora, como les digo, de verdad, con mucha sinceridad, como que cada etapa, bueno, ahora cada etapa dura un semestre. Y siempre como que trato de
de hacerme de mi paquete de lecturas, y siempre hay un libro que uno, ¿no?, que me hace sentir otra vez como eso, que preguntan tanto, como si fuera la primera vez que empiezo a leer. Y de todo tipo ya, ¿no? O sea, bueno, ya puedo distinguir ensayo, novela, cuento, poesía. Por la edad, creo, mucho tiempo me incliné más hacia la poesía. ¿Cómo ven? Perfecto. Ok, en este año, un aproximado de los libros que has leído. En cantidad, Más o menos. de verdad que muchos, tanto en completos como, ¿no?, fragmentos, incluso libros que creo que he leído, ¿no?, muchas veces por lo mismo del trabajo y el gusto. Pues no, o sea, les digo que sí me gusta mucho la lectura. Y a propósito del objeto libro, pues yo uso este dispositivo que para quien le gusta leer, o sea, este es lo mejor que pueden tener. Entonces aquí ha de haber, ahorita si quieren ustedes vean cuántos libros hay digitalizados. Y ya a partir de que empecé a usar esto ya desde hace bastantes años, ya no me interesan los libros, los objetos, salvo que sean de artes, ¿no? O sea, que tengan imágenes que valgan la pena. Pero entonces aquí, con este dispositivo, debo decir que pirateando los libros, pues he leído muchísimo más que si tuviera que comprar libros. O sea, aquí he podido leer la obra completa de autores, autoras, de todo tipo, incluso en distintos idiomas. Entonces, por ejemplo, en vacaciones ahora, recientes, pues cargo mi paquete como de lecturas que me interesa, y siempre más, ¿no?, de lo que uno puede, pero me permite justo leer en todo lugar. O sea, en vez de antes tenía que cargar, ¿no?, libros, o no, porque no se podía tanto, y con esta cosita no tengo ese problema. Entonces, de verdad, ¿no?, sin ¿no?, ostentar nada, pues, Un número. no llevo la cuenta. Un número. No llevo la cuenta de cuándo, desde enero. Tendría que revisar el historial de esto. Incluso hay, por trabajo, sobre todo a veces hay libros que tengo que consultar físicamente. Pero por gusto, ya todo lo procuro tener aquí. Y no tengo, simplemente me interesó un autor de ensayos, y de él habré leído como 4 ensayos. Me interesaron unos temas, y entonces leí varios libros como de esos temas. Para vacaciones, que yo decía, no, pues no quiero pensar, y leí algunas novelas de autoras latinoamericanas, por ejemplo, jóvenes. O sea, como que hago así ¿no?, mi selección. Y y es bastante, o sea, no crean que no leo. Ya te cachamos. Ok, nos contaste que tienes como que épocas para leer distinto tipo de géneros. Actualmente, ¿cuál es como que lo que más te llama la atención leer? Sí, actualmente, pero como les digo, no va más de un semestre. O sea, no crean que ahora a los 40 o así. Me doy cuenta, de eso sí me doy cuenta. Cuando no tengo disposición, por ejemplo, para leer ficción
o sea, lo siento. Y ahí lo percibo, pues hay no sé, quiero leer algo, una novela, y simplemente no la avanzo. Y ahora, como les decía, sí estaba yo como muy lector de ensayos, porque sobre todo me gustó este ensayista, Pascal Quignón, y me quedé picado y he estado buscando como libros de su estilo, como inteligentes y hermosos, así como su forma de expresión, que es un erudito. Entonces me parecía como estar escuchando, ¿no? Ahí alguien sabio que yo no sé si dice la verdad o no. Y como que me procuré encontrar textos así. Pero de verdad deben creerlo, pues mi vida cambia cada semestre. Entonces iniciamos el semestre y pum, como que ya, o sea, eso Se reinicia. sí, Se porque reinicia. pues Se sí, formatea. o me pongo justo a revisar la bibliografía, ¿no? Para actualizar un programa, por ejemplo, de estudios de un curso, o sigo leyendo, ¿no? Por placer. Me ocurrió, debo confesarlo, en un semestre que yo me clavé con la obra de un autor de novelas y no quería yo hacer otra cosa más que estar leyendo sus novelas. Ahí sí que yo no sé si los estudiantes se den cuenta, creo que no, creo que benefició bastante, porque lo usaba para las clases, lo que leía. Pero pasa eso, no quería yo hacer otra cosa más que estar leyendo novelitas, lo cual es una trampa. No, o sea, ya no quieres leer de política, de economía, porque nomás quieres estar con historias de amor o qué sé yo. Ahorita tengo bastantes libros ahí sin terminar, pero por lo mismo, porque ni siquiera acabo de acabar mi inicio de semestre, ¿no? Ok. ¿Has participado en actividades sociales en torno a la lectura? Sí, sociales que oficiales o digo Lo que De todo sea, tipo. ajá, como clubs Como de ir lectura, a una nosotros. cantina o así, o a qué sociales. Sí, que se junten un grupo de personas o que haya conferencias y demás. Sí, Platícanos sobre eso. sí, en todos los puestos, digamos, como público, como organizador o como a veces hasta yo he leído cosas, ¿no? Pues cuéntanos sobre una experiencia de esas. Sobre una experiencia, pero que como una conferencia, una lectura. Cuando tú fuiste a leer, por ejemplo. ¿Cuándo habrá sido la última? Ya tiene tiempo. Quizá la última que valdría la pena mencionar, que fue aquí, presentamos un poemario, pero de un poeta nahuatini, se dice él, o sea, hablante de náhuatl, que es un profesor de náhuatl de Veracruz y que hace poesía bilingüe, náhuatl y castellano. Por ejemplo, ahí hacía mucho tiempo que yo ya no analizaba ¿no? literatura, o más bien ese tipo de obra, y a mí me permitió mucho volver a hacer análisis de texto, de poesía, de un librito completo, con cosas que ya me interesan mucho más, la verdad que ¿no? Que las letras en sí, como pueden ser los idiomas, ¿no? Periféricos, etcétera. Bueno, eso porque como lo preguntan, pues ahí tuve que
¿no? Hablar ante el micrófono. Pero no recuerdo, sí somos como espontáneos, digamos, o sea, ya con un empujoncito etílico, hasta de memoria. Bueno, justo ahora que digo hasta de memoria, disfruté mucho un taller. Participé yo como estudiante, digamos, ya siendo profesor de aquí, incluso llegué a coincidir con estudiantes de aquí, en un ciclo de talleres de poesía, pero ya le llamaban poesía expandida, o sea, más allá de justo del libro. Pues me gusta el tema, o sea, me gusta escribir, me gusta hablar de eso, me gustaban mucho los talleres, pero disfruté mucho el taller que nos dio, yo le digo pues sí, terminó siendo mi maestro Ricardo Sevilla, que es un poeta bastante oral. Su poesía es como, ¿cómo le podría decir? Bastante, en su época fue vanguardista, pero que rompió ya los cánones, digamos, de la poesía. Él me decía que su inspiración era Jaime López, no sé si conocen a Jaime López, el autor de la Chilanga Banda. Entonces, digo, el mismo Jaime López, pues yo lo considero poeta, ¿no? Entonces, digamos como que de ese tipo de poesía. Y él me enseñó sobre todo a volver a escuchar la voz en la poesía. O sea, decir, no, la poesía no se escribe, la poesía se dice, la poesía no se lee, la poesía se dice. Y me pareció muy curioso que los participantes no se podían memorizar un poema, porque lo tenían que decir así de memoria. Entonces nos enseñó ahí o practicamos cómo decir un poema sin que lo tengas que leer. Y salió bien. Entonces por él me invitaron justo a que yo dijera mi poema, y fue en el Centro Cultural de España. Y yo invité a la vez a otros compañeros y compañeras del taller. Hicimos algo más bien conjunto. Entonces, por ejemplo, ese pudo haber sido un foro, ¿no? Más o menos relevante. Interesante. Sí, pero en realidad soy bastante alejado de eso, no sé por qué. Sí, como que hay gente que le encanta, ¿no? Estar participando en eso. Yo lo disfruto mucho, pero no sé por qué razón no ando ahí en pos, digamos, como de colarme, ¿no? Para cualquier espacio. Pensando en lo que dices de la voz, ¿qué opinas de los audiolibros? Pues son un canal, ¿no? Que se puede aprovechar, o sea que sí tiene una utilidad, ¿no? Hay gente que sí le ayuda mucho. ¿Qué opino? Pues simplemente es un canal de transmisión, ¿no? ¿Tú los utilizas? Justo de la obra. Los he utilizado porque, sobre todo, en dos ocasiones. Por ejemplo, cuando tengo que trasladarme y yo tengo que manejar, digamos, y entonces aprovecho justo ese momento, en vez de ir escuchando otra cosa, y voy escuchando, ¿no? Alguna cuestión. Y sí lo he hecho también con obras literarias, o sea, obras que que no es que tuviera yo que leer, sino lo he hecho.
Y pues sí, es justo esa dimensión oral, ¿no? Si está bien leído, pues creo que puede funcionar mucho. Y, y es un modo ya, ¿no? Un uso de la tecnología, pero yo creo que sí es muy, muy enriquecedora la lectura en voz alta, sea en un aparato o sea con la gente, ¿no? De manera muy natural, no si me invitan aquí como me invitan siempre a leer, sino de manera muy natural me encanta leer a los niños, a las niñas, a los estudiantes. Me encanta mucho, me encanta pues que a los estudiantes les guste, les termine gustando leer en voz alta, por ejemplo. ¿Nos podrías compartir el título de 3 libros? El título, Ajá. Recomendaciones, 3 recomendaciones. a ver, justo yo les recomendaría este libro, Las otras lecturas, de Rodolfo Castro. Rodolfo Castro es un promotor de la lectura que creo que desmitifica la lectura de libros. Las otras lecturas justo son las lecturas de no libros. A mí me gusta mucho este librito, intrascendente creo. Justo su tesis en su prólogo es: la lectura va más allá de los libros, ¿no? Hay muchos modos de leer y debe uno partir de la vida y no al revés, no del libro, ¿no? Sino debemos dejar que la gente viva su vida, que los niños jueguen, ¿no? Que los estudiantes hagan lo que quieran, o que lean se la pasen leyendo su teléfono, y más bien empezar o aprender a comprender, digamos, como si fuera una lectura o cualquier situación. Entonces es un libro muy bonito porque hay ensayos de un titiritero, por ejemplo, de un mimo, de un payaso, de un científico, de cómo su actividad se puede plantear como una lectura, o sea, no sé, ver el cielo, por ejemplo, como leer el cielo, ¿no? Un astrónomo. El propio Rodolfo Castro celebra la existencia de los cómics, que son tan estigmatizados, y justo él dice algo parecido, ¿no? A lo que nos pasó a mi amigo y a mí, pues que fueron los cómics ¿no? Lo que lo llevó a la gran literatura. O sea, él no sabía que un cómic en específico era una versión de alguna obra de Kafka, por ejemplo, cosas así. Pues no podría recomendar 3 libros, depende para qué, ¿no? ¿Para qué quieres? 3 yo libros creo que tú quieras recomendar. Aunque sean sus favoritos. O sea, yo creo que no hay que volver fetiches, ¿no? El libro es el gran fetiche de la autodenominada alta cultura. Y yo creo que no habría que, ¿no? Verlos así como fetiches. Y más bien leer pues lo que llegue a la mano, o así, si se va uno conociendo a sí mismo, identificar qué ánimo tengo, ¿no? Para cierto tipo de obra. Puede ser que a veces hay un tipo de obra que no tienes la disposición, no sé. No es lo mismo leer un texto de poesía que un ensayo, cosas así. Y a veces simplemente no. La hora del día, el mismo Rodolfo Castro dice, no es lo mismo que tengas que leer tu lectura con hambre o lleno, ¿no? Con la barriga llena. Y le vas a sentir gusto distinto o disgusto. Bueno, esa famosa pregunta de los 3 libros de Peña Nieto, yo la eludo y digo,
el primero que vi en las manos de mi padre, que sí es un libro y que no lo voy a decir. El primero que vi en las manos de mi hija y luego de mi hijo, que es quizá el mismo. Y el primero que me prestó mi amante. Esos libros para mí son muy especiales, y va más allá pues de que sean libros edificantes o que no salvan vidas o almas o si quieren hacer un caldo de piedra, por ejemplo, pues busquen un recetario. Entonces les recomiendo que lean el recetario. O sea, si van a hacer una tarea, no sé, de botánica, pues lean un libro, ¿no?, de botánica. Esa sería mi postura. Muy interesante. Ok, ya para cerrar, ¿nos compartirías, si todavía te acuerdas, de algún poema o que quieras Una leer frase. algo? ¿Que quiera qué? Leer algo. Si todavía me acuerdo de un poema, o sea, así dicho. Ay, pues mira, yo creo que un gran poema es, me pongo, que habría que sacarle mucho jugo. A ver si me acuerdo. Así. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Ya no me acuerdo. No, me hicieron que me olvidara. Oh. Voy a estar como el Chapulín Colorado. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. Creo que dice así la traducción. Y se podría mejorar, creo, la traducción para no hacerlo, ¿no? No sé si lo habré dicho completo. Obviamente es un texto muy breve, pero yo creo que encierra mucha, ¿no? Tiene un valor como universal, ¿no?, ese poema de Nezahualcóyotl. Sería bueno aprenderlo en náhuatl, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo. Y pues con esto cerramos. Si te quieres despedir. Me despediría diciendo que los libros son una parte ¿no?, de la creación humana que se disfruta. Yo creo hay que valorarlos como diálogos, ¿no?, más que como objetos sagrados, ¿no?, que tienen, en algunos momentos tienen una función muy específica. Hay que irnos quitando, yo creo que esa idea de que si no lee uno libros no vale nada o cosas así, y más bien como que tratar de verlos como lo que son, como un medio, ¿no? Justo ahora que está este debate a propósito de los libros de texto, que obviamente es un debate ahí pervertido, es preocupante la intolerancia, pero si no existiera ese fetiche, ¿no?, del conocimiento mediante el libro, unos y otros podrían verlo como simplemente un vehículo, ¿no?, para la información, y ya, si no estás de acuerdo lo puedes refutar, ¿no?, como igual entre nosotros. Si no están de acuerdo con lo que digo, pues lo podemos discutir y no pasa nada. Bueno, están llamando a quemar libros. Yo digo, ¿para qué? O sea, con tanta contaminación, ¿para qué quieren quemar cosas? Los libros simplemente hay que refutarlos, continuarlos, ¿no? Y también hay ya demasiada basura en el planeta como para que sigan publicando libros. O sea, la gente que anhela publicar un libro más que escribirlo,
híjole, que lo piense mucho, yo creo. Uno podría morir realmente aplastado por libros en una librería y no sé cuántos de esos libros valgan la pena, ¿no? Yo creo que hay más medios para transmitir lo que quieran escribir, si es que lo suyo realmente no es la escritura. Si quieren escribir un libro, yo mejor les pediría que den una clase, ¿no? Que hace falta profesores en la sierra, o allá lejos en el mar, allá donde les platicaba de mis primeras lecturas, hace falta muchos profes. ¿Por qué no voy? Bueno, pues yo estoy aquí. Y si ocurre que sí logran escribir un libro y llega a alguien que le guste, pues qué bueno, ¿no? Pero espero no ser ¿Malvado? muy, No, profesor. No, al contrario. muy Es irónico. un buen consejo. Bueno, y sí lean, ¿no? Además de libros, lean. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ustedes por venir. La Red de Promoción de Lectura y Escritura en el norte de la ciudad agradece al profesor Gilberto Gómez y a todos los que nos escucharon. Los invitamos a seguirnos en redes y hasta la próxima.